Pero bueno, ¿alguna duda o pregunta? Recapitulando un poquito, decíamos que es muy importante la continuidad porque asegura de alguna manera la permanencia de los organismos, independientemente si se llaman especie, población o individuo, ¿no? Y en este proceso de asegurar que déjenme ver si, ok, de asegurar esta permanencia es que apareció como resultado evolutivo la reproducción. Y la reproducción la podemos dividir en dos grandes procesos. Uno que se denomina asexual, que generalmente está caracterizado por esta división binaria de las células, es decir, una célula se divide y forma dos células hija con las consecuencias que habíamos platicado un poco la sesión pasada en términos genéticos, ¿no? Pero también puede ser por otro tipo de mecanismos que no son necesariamente, aunque involucran obviamente la división celular, no es la formación de dos células hijas, sino la formación de un organismo por un mecanismo diferente como puede ser el esqueje o los estolones, o en este caso, por ejemplo, una hidra que está ahí arriba, que es la generación de un organismo pequeño, similar al adulto, y que se libera y forma un organismo independiente, ¿no? Por un proceso de gemación, un proceso de partición o de fragmentación. Hay muchos organismos, tanto en los vegetales como en los animales, que funcionan de esa manera. Y la otra alternativa que todos ustedes conocen, pues, es la reproducción sexual, donde hay la participación de dos entidades, y estas entidades aportan información a la generación subsecuente, ¿no? Entonces tenemos reproducción asexual y la reproducción sexual. Ahora, un tema es cuál de las dos reproducciones podría haber sido la original. Si las dos se dieron al mismo tiempo, si una es ancestro de la otra. Hay muchas teorías sobre ello. Lo que sí podemos decir es que tanto una como otra tienen sus pros y sus contras, pero en términos, por ejemplo, de evolución, lo que hemos visto es el éxito de la reproducción sexual, ¿no? Por muchos motivos. El fundamental es la variabilidad, la variación que le da a los organismos, y esta variación lo que permite es una respuesta diferencial a las presiones ambientales. De todas maneras, sabemos que los organismos más abundantes son las bacterias, ¿no? Entonces, esta ventaja que podría tener la variabilidad, pues se podría poner en duda, puesto que los organismos más abundantes y que se encuentran en todos los lugares son las bacterias, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Quieren decir algo? ¿Tienen alguna teoría de cuál podría haber sido más antigua o la primera, y cuáles serían estos argumentos que respaldan la postura? De todas maneras, recuerden que esto es como el huevo y la gallina, o sea, que fue primero, ¿no? O sea, las gallinas para que hubiera huevo, o el huevo para que diera origen a las gallinas. De todas maneras, es un círculo que hay que romperlo por algún momento, porque no nos podemos quedar en ese círculo discutiendo por dónde empezamos, ¿no? Pero de todas maneras es interesante el cuestionarse cuál podría haber sido la reproducción ancestral y cuál podría ser una derivada, o si las dos aparecieron como dos alternativas, ¿ok? Nos vamos a centrar un poco en la reproducción sexual, ¿no? En términos de cuáles son las estrategias que se han seguido como estrategias para mantenernos precisamente en ese tiempo y en espacio, para darle continuidad a la información que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros funcionamos como está la transparencia del lado derecha. Tenemos
en dos talos, en dos entidades, tenemos los sexos de alguna manera separados, ¿sí? Entonces tenemos una entidad que llamamos femenina y una entidad que llamamos masculina, ¿sí? Esta condición se llama entidades dioicas, somos dioicos, ¿sí? Es decir, tenemos los sexos en individuos separados. Entonces pueden ver ahí el arbolito, ¿no? Aquí tienen a los dos individuos, pero en los arbolitos tendríamos solamente una entidad que es femenina y una entidad que es masculina. Así es como funcionamos nosotros. Pero ¿cuáles son las alternativas? Funcionan algunas en animales y algunas funcionan en plantas y en animales, ¿no? Entonces, una condición que podría ser importante mencionar es la variabilidad en estas ubicaciones, ¿no? Entonces, tenemos el primer arbolito que estoy señalando aquí, es una planta dioica. Vean, tiene las flores son masculinas, ¿no? Y en una planta femenina, todas las flores son femeninas, ¿ok? Pero podemos tener la condición que se llama monoica, que tiene flores hermafroditas. Eso quiere decir que en la misma flor tenemos al órgano femenino y a los órganos masculinos, en la misma flor, ¿ok? Eso se le llama condición monoica, ¿sí? O también se le llama homotálica, ¿no? O heterotálica, es heteros, talos diferentes o entidades diferentes, mono, el mismo. Entonces, monotálica o heterotálica. Pero también podemos tener la condición monoica en términos de que en un mismo organismo tengo el órgano masculino y el órgano femenino, pero están separados espacialmente en flores masculinas, las amarillas, y flores femeninas, las rosas. ¿Sí? Vean que la condición es diferente. La de la izquierda es monoica también, porque en el mismo organismo tengo el masculino y el femenino, pero están en la misma estructura, en la misma flor. Mientras que en el lado derecho tenemos un árbol, o puede ser un arbusto, o cualquier planta en donde genera flores masculinas, pero también flores femeninas en el mismo talo. Hay la posibilidad, como en el caso de los experimentos de Mendel, que estas plantas pudieran ser autofértiles, es decir, que se fecundan a sí mismas. Pero lo que hemos visto por la experiencia que tenemos en la naturaleza es que generalmente esto no sucede. Digamos, la regla es que haya una fecundación cruzada. ¿Cómo se podría garantizar esa fecundación cruzada? ¿A qué me refiero con fecundación cruzada? Que no hay una autofertilización, ¿sí? Sino que puede darse el fenómeno de ser autoestériles. ¿Cómo se podría llevar a cabo entonces la reproducción sin que haya autofertilización? A ver, alguien que se aventure a decirnos una teoría o una hipótesis. A mí me confundió un poco la última parte, o sea, entendí lo de las flores y todo eso, pero lo último ya como que no me imagino algo. Ah, bueno. Entonces, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Entonces, lo que tengo, voy a usar el lápiz. A lo que me refiero con autofértil es que las estructuras que salen de pudieran fecundar a esto, ¿sí? Esta condición es monoica. Eso quiere decir que en el mismo talo están masculinos y femeninos, ¿ok? En estructuras diferentes. No es como en el caso del hermafroditismo, en donde la misma flor tiene lo masculino y lo femenino. Estamos en la condición de la derecha. Entonces, cuando yo digo autofértiles, es que el polen de aquí viaje y fertilice a la flor femenina de aquí. A eso me refiero con autofértil.
Con autoesterilidad me refiero a que eso no sería posible. Es decir, aunque aquí se liberen estructuras masculinas, estas no van a fecundar a la flor femenina. ¿Sí? ¿En qué condiciones se les ocurre que pudiera suceder? ¿Cómo puedo garantizar de que no haya autofertilización? ¿Por qué es importante evitar la autofertilización? Ya habíamos comentado algo, pero si alguien quiere recordarlo, ¿a qué nos lleva la autofertilización? En términos genéticos, ¿eh? Exacto, Alan. Disminuye la variabilidad genética. Eso se llama endogamia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los árboles genéticos, los árboles de pedigrí, en donde había lazos de consanguinidad, es decir, el primo con la prima, o el hermano con la hermana, o el padre con la hija? Esos son lazos consanguíneos. De alguna manera puede ser autofertilización. Entonces, lo que hacemos ahí es disminuir la variabilidad, aumentamos la endogamia. Y sabemos que cuando aumentamos la endogamia, la homocigosis también aumenta. Y eso trae como consecuencia que pudiéramos tener algún tipo de fenómeno genético, como podría ser un síndrome, podría ser una malformación, etcétera, porque lo que en una población es importante es la variación. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo evito en ese ejemplo que puse del arbolito la autofertilización? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes son la madre naturaleza. ¿Ya quedó más claro? Sí, sí, ya entendí. Ok. Ahora, entonces, ¿cómo evitamos la autofertilización en una planta monoica, pero que tiene flores masculinas y flores femeninas? O en un gusano. Hay muchos gusanos que son monoicos. Tienen la estructura masculina y tienen la estructura femenina. Pero muy rara vez se autofecundan, ¿sí? O sea, el gusanito no se dobla y da y recibe al mismo tiempo, ¿no? Vean, por ejemplo, en el caso de cuando somos dioicos, la estrategia, la alternativa evolutiva para que no se dé la autofecundación con las consecuencias que tiene la autofecundación, pues es del lado derecho. Tengo en un organismo, en una entidad, el masculino y el otro el femenino, ¿no? Esa es una estrategia. Pero en un talo en donde tengo los dos órganos, masculinos y femeninos, ¿cómo podría yo evitar la autofecundación y, por lo tanto, sus consecuencias, la endogamia? No, no entiendo mucho, doctor. ¿No? No me explico entonces, Lupita. Es un problema. Ahorita lo resolvemos entonces. Daniela, ¿sí está claro? O Claudia, o Nadia. A ver, voy a ver el chat, ha de ser de Alan, que no tiene acceso al. Ok, esto es muy interesante. No sé si vean el chat, pero Alan puso que marcando el polen para que la misma planta no lo reconozca. Esta es una estrategia, esta es una posibilidad, ¿sí? Es muy interesante porque nosotros, bueno, la gente que se dedica a esto ha desarrollado algunos modelos muy interesantes. Y uno de estos modelos es lo que le llamamos selección precigótica y selección postcigótica, que esto es cuando se da la reproducción sexual, obviamente. Entonces, lo que hemos visto es, por ejemplo, que hay una forma de que las estructuras que se van a encontrar sean seleccionadas. Por ejemplo, ¿qué podría, en la hipótesis de Alan, seleccionar, por ejemplo, a los espermatozoides que van a alcanzar el óvulo que está maduro y que puede ser fecundado? A ver, ¿qué estrategia se les ocurre? Está relacionado con lo que Alan puso, ¿no? Es decir,
¿cómo puedo o existe una forma de seleccionar aquellas estructuras que van a alcanzar al óvulo? Estoy hablando exclusivamente en el caso humano, ¿eh? ¿Cómo podría ser esta selección? ¿Sí me explico con lo de selección presigótica? A ver, parecería que no. Voy a utilizar la pizarra para tratar de explicar, a ver si funciona esto. Si funciona. Okay. Aquí voy a poner cigoto, ¿sí? Todo mundo reconoce el concepto de cigoto, ¿no? ¿Qué es un cigoto? A ver, voy con el chat. Ok, entonces el cigoto es la célula fecundada. Eso quiere decir que aquí yo tengo una estructura 2N. Ok, es la unión de las estructuras. Voy a poner aquí. De una estructura que es N y de otra estructura que es N, que se juntan, forman un cigoto. ¿Ok? Entonces, todo lo que está aquí antes de la formación del cigoto le voy a poner situaciones pre-cigoto. Y todas las que están después de la fertilización o de la fecundación le voy a poner post-cigoto. ¿Sí? ¿Ahora sí me explicó? Ok. Gracias, Nadia. Gracias, Liz. Entonces, vean, ¿qué alternativas hay para que, por ejemplo, yo tengo varios N que van a llegar? Estoy buscando dónde está aquí. Tengo varios N que van a llegar a este N que es grandote. Le voy a poner así para que los identifiquen como espermatozoides. A ver. Una estrategia, lo que decía Alan, es marcar el polen para que no pueda fecundar a la misma, ¿no? Entonces, eso es una selección presigótica. En el caso de los humanos, ¿qué se les ocurre que pudiera seleccionar a estos individuos? Y vean, tiene que ver con genética y tiene que ver con evolución y tiene que ver con lo que va a resultar del cigoto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada estructura, en este caso los espermatozoides, llevan información. Digamos que el N femenino, ¿no? Que es que es el óvulo, pues está ahí estático. También puede ser seleccionado, ahorita lo vamos a ver. Pero ahí está estático, está esperando que llegue algún espermatozoide que lo fecunde. ¿Qué condiciones pueden estar seleccionando cuál de ellos va a llegar? Lo más sencillo, recuerden siempre pensar lo más sencillo. Ahora, podemos poner alguna barrera artificial, ¿no? Una barrera artificial puede ser un dispositivo para evitar la fertilización, ¿no? Cualquiera que sea. Puede ser un diafragma, puede ser un condón, puede ser lo que se les ocurra. Eso es una barrera, ¿sí? Es una barrera física que impide que los espermatozoides lleguen. Pero supongamos que no tenemos las barreras físicas. Los espermatozoides están ahí. ¿Todos llegan? Mi pregunta sería así, a ver si es más fácil. ¿Cuáles podrían ser las condiciones físicas, Alan? Exacto, por ejemplo, que algunos nadan más lento, otros nadan más rápido, ¿sí? Por muchas condiciones. Puede ser que tengan un problema en la estructura del flagelo, puede ser que estén débiles porque no tenían los nutrientes suficientes, ¿no? Cualquiera de esas condiciones selecciona a los espermatozoides que están presentes. De esa manera se van eliminando aquellos, digamos, que en términos ideales no son los óptimos, ¿no? Porque lo que hacemos es pensar que el espermatozoide que llega y fecunda un óvulo es el espermatozoide que está en mejor condición. O sea, es rápido, tiene energía, etcétera, ¿sí?
Todos los que se quedan atrás son seleccionados y se consideran como una selección precigótica, es decir, antes de que se forme el cigoto. ¿Podría pasar algo similar con el óvulo? Aquí estamos hablando de muchos espermatozoides, que viajan y tratan de alcanzar el óvulo. El óvulo no se mueve, ¿no? Es inmóvil. ¿Sí? De eso que esta condición se llama condición oógama. La condición oógama, si recuerdan, es uno móvil y uno sésil. Eso es la condición oógama. Tenemos otras dos condiciones que tienen que ser con isogamia, cuando tenemos dos estructuras que no se pueden diferenciar, la masculina de la femenina. Son idénticos los gametos, ¿no? Le pueden llamar masculino al de la izquierda y femenino al de la derecha o viceversa. No los podemos distinguir. Hay otra condición que se llama anisógama y que se refiere a que uno es más pequeño, sigue siendo móvil, y otro es más grande y también sigue siendo móvil. Puede tener dos flagelos o puede tener varios, etc. Aniso, diferentes, gamos, gametos, ¿sí? Anisógamo, diferentes. Iso, igual, gametos iguales, isógamo. Y nuestra condición como humanos es oógama. Tenemos el masculino, que es móvil, y el femenino, que es inmóvil y más grande. ¿Ok? Ahora, el óvulo no se mueve. ¿Podría haber alguna condición o algún evento que lo seleccionara de manera presigótica? ¿Se les ocurre algo? No solamente las condiciones físicas, Alan, puede ser condiciones químicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una vagina que es muy ácida, ¿no? Entonces, la acidez lo que puede estar ocasionando es eliminar a los espermatozoides. A lo mejor a todos, pero a lo mejor alguno resiste esa condición de acidez y alcanza al óvulo, ¿no? Condiciones hormonales. Las condiciones hormonales, es cierto, lo que hacen es evitar que tengas o espermatozoides o que tengas óvulos, ¿no? Entonces no ovulas. Puede ser y puede ser considerada como una selección presigótica. Muy bien, Liz. ¿Qué otra? Bueno, si en las condiciones hormonales ponemos, por ejemplo, la condición del endometrio, o sea, si la hormona lo que hace es preparar al organismo, ¿sí? A la estructura para que reciba al óvulo fecundado, ¿no? Y esto se hace a través de un tejido que se forma, ¿no? En la matriz y que se llama endometrio, ¿no? Entonces el endometrio es esta estructura que le va a dar alimento al óvulo fecundado. Si por un problema hormonal no llegas a formar un buen endometrio, ¿sí? En términos, por ejemplo, del grosor o de qué tan irrigado está, pues entonces, aunque se forme, aunque se haga la fertilización y esa célula sea 2N, no se puede fijar y entonces se desecha, ¿no? A lo que me refería, Alan, es que no solamente factores físicos, sino puede ser también un factor químico. Y pregunté como cuáles, y entonces Liz dijo condiciones hormonales. Y es cierto, las condiciones hormonales lo que pueden hacer es evitar, por una parte, que formes estructuras reproductoras, gametos. Pero por la otra es
que no tengas las condiciones para recibir a esa célula fecundada, ¿no? Como es, por ejemplo, el endometrio. Entonces, ahí podría ser inclusive esa situación, una situación de selección post-cigótica, porque ya se formó el cigoto, ¿no? Ya hubo fertilización. El problema es que el cigoto no se pudo fijar, es eliminado, ¿no? Entonces, vean, tenemos condiciones que seleccionan de manera precigótica y condiciones que seleccionan de manera post-cigótica. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Ok. Bueno, entonces regresamos a la condición que estábamos platicando. En esta plantita del lado izquierdo, una de las selecciones perecigóticas es precisamente que estos, ¿no? Los masculinos no pudieran alcanzar al femenino, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? Puede ser que no haya movilidad, puede ser que no haya viento, etc. Otra que se da es que estas estructuras maduran en tiempos diferentes. Puede ser que los masculinos liberen polen a principios de marzo y los femeninos hasta abril. Y vean, esta asincronía, ¿no? El no ser sincrónico, el no estar al mismo tiempo, de alguna manera evita la autofertilización. Entonces, aunque tenga yo estructuras en el mismo talo, estas se encuentran en procesos de maduración diferentes. Y entonces evito de alguna manera, o sea, no es algo consciente, se ha dado como estrategia evolutiva, pero evito la autofertilización. ¿Sí? Vamos a ver otras 3 estrategias que son, algunos lo consideran una mezcla de estrategias, ¿no? Esto es un talo haploide. Existe en muchos organismos, existe en plantas y existe en animales, ¿no? Esta consideración que hace Alan es interesante. No sé si todas puedan ver el chat, pero dice que se podría especializar al polinizador para que solo polinice a los machos o solamente polinice a las hembras, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades de que, por ejemplo, a esto se le llama evolución paralela, es alta especialización, no sé si lo han visto en algún documental, pero hay algunos murciélagos o algunos insectos que son polinizadores exclusivos de algunos cactus. E inclusive hay escarabajos que tienen la forma de la flor para que sean ellos, o sea, es la especie de ese escarabajo la que pueda polinizar a las especies de ese tipo de cactus, ¿no? Entonces sí ha habido estrategias diversas para evitar esta polinización de autofertilización, ¿no? O sea, sí hay estrategias, ¿no? Lo voy a dejar por aquí abierto. Entonces, vean aquí cuál es el juego. Y de nuevo volvemos a lo mismo, el juego de lo posible, ¿no? Tengo un talo, este talo que está aquí es N, ¿sí? Este talo sufre meiosis, puede sufrir meiosis. Acuérdense que la meiosis lo que hace es reducir el número cromosómico, la cantidad de información de DNA. Entonces, si es un talo N y sufriese meiosis, tendríamos mitad de N. Y eso no sucede en la naturaleza, ¿sí? Entonces, realmente este talo no sufre meiosis. Lo que hace es, se divide, tiene estructuras especializadas. Vean, por ejemplo, una célula como es esta,
empieza a dividirse y a formar células hijas, pero es mitótico. Forma células con la misma condición genética, N, ¿ok? Estas células pueden comportarse como esporas. Les llamamos esporas a las estructuras que no entran en un proceso de sexualidad, ¿sí? Son estructuras, llamémoslo de alguna manera, asexuales. Ahorita vamos a verlo. Entonces, esa parte está aquí, ¿no? Esta es la parte asexual. Entonces, vean, células de condición N, mitóticas, que se desprenden y forman nuevamente un adulto. Es asexual. Si no me explico, deténganme, por favor, ¿vale? Mientras que otras estructuras, dependiendo las condiciones ambientales, se comportan como gametos. ¿Ven? ¿Sí? Gametos que son N. Y obviamente, si se junta con otro gameto, hay fertilización y entonces tengo un cigoto que es 2N. ¿Ok? Pero fíjense dónde se da la meiosis. La meiosis se da justo en el momento en que el cigoto se forma. Entonces, las primeras divisiones del cigoto son meióticas. Y entonces yo tengo estas estructuras, ¿no? Que también las llaman zoosporas, porque son resultado de la división del cigoto, pero el problema es que son meióticas, y por eso a estas esporas se les llama meiosporas, mientras que estas de aquí son mitosporas, resultado de mitosis. ¿Sí? ¿Qué diferencia la asexualidad del lado izquierdo con la sexualidad del lado derecho? ¿Qué eventos podrían ustedes distinguir? Claro, ¿qué es la fecundación? Sí, Sí, escuchando. ok. Fíjate, entonces está bien, Liz, es la unión de dos gametos. Eso quiere decir que el primer evento de una reproducción sexual es la unión de dos células, ¿sí? A eso es a lo que le llamamos singamia. No. ¿Sí? Entonces, esta es una de las condiciones de la reproducción sexual, singamia. Luego está una segunda que se llama cariogamia. Porque no basta con que dos células se unan, sino lo importante es que mezclen sus contenidos, en este caso sus núcleos, para conformar un solo núcleo que es 2N. ¿Sí? Entonces, al mezclarse, aquí lo que tengo es una condición 2N. ¿Ok? Entonces ya tengo dos condiciones que me tipifican o me definen a la reproducción sexual. Singamia, que está aquí, fertilización, ¿no? Cariogamia, cuando se forma el cigoto, se forman y ya este es 2N. Y la tercera condición es la meiosis, que es cuando se forman gametos o se forman estructuras que son N, resultado de la disminución. ¿Sí me explicó? ¿Cómo se define entonces una reproducción sexual? Una reproducción sexual es el evento en donde hay singamia, cariogamia y meiosis. Del lado izquierdo, del lado en donde marqué la asexualidad, vean que aquí no hay más que mitosis. No hay la unión de células, no hay la unión de núcleos y por lo tanto no hay un cigoto como tal que sufra meiosis. ¿Sí? Vean, el punto de partida
es un talo de condición genética N. Ahora lo vamos a comparar con otra. Esta es la condición diploide o diplonte o diplobionte, ¿no? Bionte es organismo, entidad, y diplo es 2N. ¿Sí? Mientras que en el anterior que vimos era haplobionte, era un organismo haploide. Aquí partimos de un organismo que es 2N. Estos son 2N, 2N, y son, ¿sí?, dioicos. Es decir, en un talo está el femenino y en otro talo está el masculino. ¿Ok? Entonces, todas las células somáticas es igual que nosotros. Este organismo o esta entidad es igualita que nosotros. Tiene un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, tenemos células somáticas que todas ellas son 2N y células sexuales que son las N. ¿Resultado de qué? De meiosis, ¿sí? Entonces, en estas estructuras que se llaman gametangios, se da la meiosis, ¿ok? La meiosis generalmente se marca con 2 rayitas. Entonces, yo tengo células N, ¿sí?, resultado de meiosis. En este ejemplo muy concreto son anisogamentos. En el caso de nosotros es ogamentos. Aquí son anisogamentos. Hay uno, los dos son móviles, pero el femenino es más grande y el masculino es más pequeño. ¿Ok? Tenemos singamia, ¿no? Cariogamia, y vean, la condición es 2N. Y germina en una entidad que es 2N. ¿Sí ven la diferencia entre este y la estrategia anterior? Esta es la condición anterior. ¿Ok? Es un organismo haploide. Ese es el punto de partida. ¿Ok? Ahora, la que vimos después es un organismo diploide, con el que empezamos. Son dos estrategias diferentes. Las dos tienen reproducción sexual. Esta puede tener reproducción asexual. Esta que estamos viendo ahorita, el diplobionte, podría tener reproducción asexual. A ver, Alan dice que no. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué significa reproducción asexual? Que no hay meiosis. Se forman estructuras resultado de mitosis, ¿sí? Que se hace a sí mismo es, por ejemplo, el ejemplo de la hidra, ¿no?, que estábamos viendo anteriormente. ¿No? El que se hace a sí mismo, como dice Alan, es yo genero un organismo chiquito, ¿no?, por algún mecanismo. Gemación, fragmentación, ¿no? Es como si nosotros nos cortaran un dedo, lo aventáramos y de ahí saliera un organismo, ¿no? Eso es fragmentación. O gemación es que me saliera aquí un Francisco chiquito y ya después en algún momento cayera y fuera otro yo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, podríamos tener eso, ¿no? Parte del organismo se desprende y forma uno igual, ¿no? No hay singamia, no hay cariogamia, no hay meiosis. Esa podría ser una alternativa. ¿Podría haber otra alternativa de asexualidad? Fíjense, este talo, sus células somáticas se dividen y forman estructuras, esporas, 2N, que regresan a este. Entonces, estas esporas son mitosporas porque son resultado de mitosis.
¿sí? Pero son mitosporas 2N, a diferencia de esta. En esta, las mitosporas están aquí. Oh, caramba. Son N. Son esporas. Son estructuras resultado de mitosis, pero el contenido genético es N. ¿Sí? En el otro ejemplo, en este, tenemos mitosis, ¿no? Pero forma esporas que son resultado de mitosis, pero con contenido genético diferente. Son 2N, pero son asexuales porque no hay singamia, no hay cariogamia y no hay meiosis. Entonces, este talo podría estarse reproduciendo también de manera asexual. ¿Sí? La sexualidad lo que hace es garantizar variabilidad. Y vean, aquí hay variabilidad porque estoy juntando dos estructuras que provienen de individuos diferentes con información diferente. La estoy reuniendo aquí y estoy generando un organismo nuevo, ¿no? Muchas veces a esto se les llama ciclo de vida. Pero el problema con el concepto de ciclo es que tú partes de un punto y regresas a ese punto. Aquí sería adecuado utilizar el concepto de ciclo. ¿Qué opinan? Es cierto que este organismo de aquí, estoy poniendo aquí la flecha, ¿no? Este organismo, cuando cumple su ciclo, ¿es el mismo? No, claro, no es el mismo porque está variado. La información del individuo 1 es diferente al individuo 2, aunque parecería un ciclo, ¿no? Nace, crece, se reproduce, muere, ¿sí? Vuelve al ciclo, pues no. O sea, por eso generalmente nosotros hablamos más de algo así, ¿no? En donde está incorporado el tiempo. Cada uno de estos es un individuo a lo largo del tiempo, pero modificado, cambiado, no es estático, ¿sí? Además, claro, el individuo no regresa a ser célula, sí, claro, o sea, no regresamos a ser cigoto. A lo que se refiere el ciclo es que cumples con esta serie de estadios, ¿no? Por los que se pasa para completar la historia vital. ¿Se acuerdan? Es lo que se llama como polimorfismo, ¿sí? Pero lo importante es que está variado. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Sí, se ve la diferencia entre una historia de vida, le vamos a poner historia de vida en lugar de ciclo. ¿Se ve la diferencia entre una historia de vida y la otra? ¿Sí quedan claras las diferencias? Ok, muy bien. Si no, me dicen, ¿vale? Estas dos estrategias existen en la naturaleza, ¿no? Nosotros somos el ejemplo de un diplobionte, pero hay organismos que son haploides, animales y vegetales, ¿sí? O autótrofos y heterótrofos. Pero vamos a complicar un poquito el panorama, ¿no? Lo vamos a complicar con una tercera opción. Esta tercera opción, que es muy común en muchos organismos, aquí puse un ejemplo de alga porque es a lo que yo me dedico, pero vean, ¿podrían reconocer aquí
organismo haplobionte. ¿Cuáles serían los haplobiontes? Los N, exactamente, ¿no? Entonces tenemos aquí un haplobionte, que es N, y otro haplobionte. ¿Ok? Y existen ahí, los puedo ver, los puedo tocar, etcétera, pero tienen la condición N. ¿Sí? Claro, estos, ahorita lo vamos a complicar un poco más, pero estos son talos igualitos. Yo no puedo diferenciar aquí le pusieron masculino y femenino, ¿eh? Pero yo no los puedo diferenciar, son idénticos. Eso se le llaman isomórficos. Iso, misma forma. ¿Sí? Yo puedo tener talos heteromórficos y puedo distinguir al N femenino del N masculino. ¿Ok? Ahora, vean. Forman estructuras por mitosis, ¿sí? Que son estas. Aquí hay un N y aquí hay un N. ¿Sí? Una se comporta como masculina y otra se comporta como femenina. Se juntan en una fertilización y entonces yo tengo aquí 2N y este es 2N, ahí también lo ponen, ¿no? Y aquí empieza a germinar y siguen siendo 2N, ¿ok? Hay procesos de mitosis que lo que hacen es generar todas las células somáticas. Y entonces yo tengo esta entidad que es 2N. Ahora, aquí hay estructuras somáticas, pero hay estructuras que generan estructuras sexuadas, es decir, hay meiosis. Y entonces tengo estas que no se comportan como gametos porque no se van a juntar, sino se comportan como esporas, pero son resultado de meiosis. Esta parte es interesante, ¿eh? Y además que quede muy clara. O sea, yo puedo tener estructuras resultado de meiosis que se comportan como gametos, pero también puedo tener estructuras N que vienen de la mitosis y que tienen el contenido del padre, ¿sí? Entonces yo puedo tener meiosis, esporas, o meiosis, gametos, ¿sí? Puedo tener las dos condiciones. O sea, una meiosis puede formar gametos o puede formar esporas. Si forma esporas, las esporas no se reúnen, no hay fertilización, se comportan como individuos independientes. Y por eso es que cuando germinan, me dan un organismo que es N. Digo, una entidad que es N. Esto es a lo que se le llama una historia de vida diplohaplobionte, porque tengo la coexistencia. Pueden coexistir o pueden estar en espacios y tiempos diferentes, pero tengo dos entidades, una entidad 2N y entidades N, ¿sí? Independientes, crecen en espacios y a veces en tiempos diferentes, o pueden coincidir en espacios y tiempos, ¿eh? Pero una es 2N y otra es 2N. Y pueden ser isomórficos, o sea, vean, no hay diferencia entre el 2N y el N, tienen la misma forma, o pueden ser heteromórficos. Y el de arriba ser, por ejemplo, un talo costroso, o puede ser filamentoso, ¿no? Mientras que este de aquí es membranoso. Esto se le llama también alternancia de generaciones en la literatura. Pero ojo, a veces lo que hacen muchos autores y muchas personas es confundir la alternancia de una reproducción asexual con una reproducción sexual. Esto no es. ¿Esto qué es? ¿Esto es una reproducción sexual o es una reproducción asexual? A ver, díganme.
Alan opina que es sexual. ¿Alguna de ustedes difiere en la opinión? ¿O todas estarían de acuerdo con él? Vean, tenemos los tres eventos que de alguna manera definen a la reproducción sexual. Tengo meiosis, o le pongo otro color para que lo distingamos. Luego voy a borrar todos. Tengo meiosis, ¿sí? Tengo singamia y tengo cariogamia. Si tengo estos tres eventos, esto es una reproducción sexual. ¿Ok? ¿Sí? Claro, yo puedo tener reproducción asexual. Es decir, este puede estar reproduciéndose de manera asexual. ¿Cómo? Por mitosis va a formar estructuras que son 2N y van a regresar aquí. O estos pueden estarse reproduciendo asexualmente formando estructuras N y regresando, ¿sí? Puede haber reproducción asexual. Pero si nosotros vemos este dibujo como tal, esto es una reproducción sexual. ¿Qué difieren? ¿En qué difieren? Las tres son reproducciones sexuales, ¿eh? Pero ¿en qué difieren esta, de esta y de esta? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que son tres reproducciones sexuales? Tienen sus modalidades, claro. Aquí empiezo con un talo N, aquí empiezo con un talo 2N, y aquí puedo empezar por alguno de los dos. Puedo empezar por arriba, con el 2N, o por abajo, con el talo N. ¿Sí? Independientemente de la condición genética, esta es N, esta es 2N, y esta tiene N y 2N. Independientemente de esas y la forma de los talos, la diferencia está en el momento de la meiosis. O sea, vean dónde está la meiosis en el primer evento. ¿Sí? La meiosis está justo después de que se forma el cigoto. ¿Sí? Veamos la segunda historia de vida. Vean, yo tengo el cigoto aquí. ¿Sí? Pero el cigoto no sufre meiosis, como en la historia de vida anterior. Donde se da la meiosis es en el talo adulto. Y en esta, vean dónde está el cigoto. La meiosis se da en un talo adulto. Este talo adulto es el 2N. En esta parte se parece a la historia diplobióntica, ¿no? La gran diferencia es que aquí hay un talo que se intercala, ¿sí? En el ciclo, que es el talo N. Este es talo 2N. Entonces, el tiempo de meiosis, el lugar donde ocurre la meiosis, es importante. Ahora, véanlo en términos genéticos y véanlo en términos de las estrategias que cada una de las historias tiene. Pongámoslo ya para terminar. Aquí tengo, y lo es lo que les decía en algún momento del curso, aquí hay una gran diferencia entre lo que es un individuo y lo que es un organismo. Este de aquí es un individuo. Claro, un individuo docente. Y este, o estos dos, es un individuo
N. Pero vean, los dos son parte de lo mismo. Aquí es donde el concepto de individuo y organismo no son sinónimos. Todo esto es un organismo con dos individuos, un N y un 2N. Claro, yo podría decir es un organismo con muchos individuos si a cada una de las etapas o estadios o fases la considero entidades diferentes, ¿no? Claro, cada una de ellas es un estadio. Pero no tienen una permanencia en tiempo y en espacio como en el caso del diploaplobionte, porque aquí, les decía yo, estos individuos pueden ser individuos de invierno y este puede ser un individuo de primavera. O este individuo puede ser de zona costera y esta puede ser de inframareal, es decir, abajo de la playa, de la costa. Dos espacios diferentes, dos tiempos diferentes, pero forman parte de lo mismo. Cuando inclusive ha llegado a pasar que cuando son heterotálicos, es decir, cuando son talos diferentes, este talo, que lo había yo puesto así como un talo ramificado, este ha sido nombrado con un nombre como una especie 1 y este es una especie 2. Cuando aparece la técnica de cultivos o la de seguimiento, por ejemplo, muy de cerca de la fenología, es decir, de los procesos de continuidad en los organismos, nos damos cuenta de que los dos son parte de lo mismo. Y entonces, esta y esta especie son lo mismo, ¿no? Esto lo vimos en el curso de taxonomía el trimestre pasado. Esto es sinonimia. ¿Sí? Solamente un nombre correcto para la especie. O este o este. ¿Ok? Pero a tal grado es la diferencia en tiempo, en espacio, en forma, que puede llevar a confusiones. Ahora, para cerrar, ¿qué ventajas, si las hay, genéticas o adaptativas le ven a cada una de las historias? O en este caso, vamos a centrarnos en la diploaplobionte. ¿Qué ventajas, si es que las hay, tiene en términos ecológicos, evolutivos, biológicos, genéticos, lo que quieran? Piénsenlo y vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Entonces, la próxima sesión voy a empezar por ahí. O sea, ¿cuáles son las ventajas genéticas, evolutivas, ecológicas, las que ustedes puedan detectar con esta historia de vida? ¿Sale? Preguntas, comentarios, algo. Sí, yo tengo una pregunta, pero respecto a la tarea. Adelante, Lupita. Es que publicó que íbamos a subir el ensayo y una presentación, pero ya no la entendí porque si tenemos que hacer dos de diferentes temas o el mismo en los dos, ¿o cómo? No, pueden hacer lo que les había comentado al principio del curso, es que pueden hacer de estas ideas que les presenté al principio, pueden hacer una presentación. Y el ensayo, que es el trabajo final, puede ser una profundización o una particularización de ese tema si les gusta o si les atrajo o si les despertó algún interés en especial. Y entonces podría ser como una continuación el ensayo de la presentación. Entonces puede ser el mismo tema, nada más enfocado o tratado de manera diferente. ¿Ok? O pueden ser dos temas independientes. Puede ser que no les haya gustado o que había estado muy complicado hacer la presentación, entonces pueden hacer un ensayo más sencillo o dirigido a otra cosa, ¿no? Sí, Lisbeth, dime. Entonces, bueno, es que yo vi que
las dos tareas decían lo mismo, tema de ensayo y tema de presentación. Digamos, yo quiero hablar del tema de código genético. En Ujú. el del ensayo, nada más tengo que mandarle la pregunta, no tenemos que Sí, enviarle, digamos, los objetivos o algún avance, solo la pregunta. no, Y en el solamente la de pregunta. la presentación, solo le mando así como tal tema código genético. Sí, Ah, ok, es que así en eso es, yo tenía como algo de confusión porque así pensé es. que ya teníamos que enviarle algún avance. No, no, no. Acuérdense que inclusive, si no me equivoco, ustedes me corrigen, pero si no me equivoco, el ensayo tiene 3 etapas, ¿no? Y yo creo que ya la próxima semana, bueno, esta es la primera etapa, o sea, es la definición de la pregunta. Y después la segunda etapa es precisamente avanzar sobre el desarrollo, que puede ser la elaboración de objetivos o puede ser la cantidad de información que han reunido, la orientación, si van a hacer una línea de argumento como estrategia para desarrollar el ensayo o van a usar una triada, o sea, esa es la segunda. Y la tercera ya es la entrega, ¿ok? Entonces, simplemente los puse así para irlos metiendo un poquito en el desarrollo del ensayo y que no se queden a hacer el ensayo la última semana, sino que vayan progresando poco a poco, ¿no? Entonces, la próxima semana, el lunes, yo creo que ya es tiempo de que nos pongamos de acuerdo con las fechas de las presentaciones. El ensayo es en la semana 11. Ahorita estamos en la quinta. Entonces, a mí me gustaría que quizá en la séptima estuvieran presentando el tema de la presentación, ¿sí? No del ensayo, ¿ok? Pero eso nos ponemos de acuerdo de hoy en 8, porque el miércoles no vamos a tener sesión, no voy a poder estar ni física ni virtualmente, no voy a estar en la unidad. Entonces les quería avisar, primero que no va a haber sesión y el lunes nos estaríamos poniendo de acuerdo en las fechas para las presentaciones. Y que le echen un ojo a esta historia de vida para que me digan las ventajas que tiene. ¿Ok? Ah, ok. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro, Lupita? Sí, también, Liz. Sí, muchas gracias, ya me ¿Sí? quedó claro. Entonces nos veríamos hasta el lunes. Hasta el lunes nos vemos de manera virtual, porfa.